¿Y si te dijera que una sola noche puede cambiar para siempre el destino de una nación entera? Que una lucha en la oscuridad entre un hombre y un ser celestial puede revelar el verdadero nombre de un pueblo que sobrevivirá por milenios. Hoy conocerás la historia del hombre que luchó con Dios y vivió para contarlo. Jacob, el que fue llamado Israel. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias más impactantes de la Biblia. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios y sus enseñanzas eternas. La historia de Jacob comienza incluso antes de su nacimiento. Rebeca, su madre, estaba embarazada de gemelos y sentía que algo extraño ocurría dentro de su vientre. Consultó al Señor, y Él le dijo que 2 naciones estaban en su seno y que el mayor serviría al menor. Así fue como nacieron Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, era pelirrojo, velludo y fuerte. Jacob, en cambio, salió sujetando el talón de su hermano, como si intentara arrebatarle el primer lugar desde el vientre. Desde ese momento, sus caminos quedaron marcados por la profecía. Isaac, su padre, prefería a Esaú, hombre de campo, cazador. Pero Rebeca amaba más a Jacob, el tranquilo, el que habitaba entre las tiendas. Pasaron los años. Un día, Esaú regresó del campo agotado y hambriento y encontró a Jacob cocinando un guiso rojo. Esaú le pidió un poco de comida y Jacob, astuto, le propuso un intercambio impensable, su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú, dominado por el hambre, aceptó. Así, con una sola comida, Jacob obtuvo el derecho de ser el heredero de la promesa de Abraham. Tiempo después, cuando Isaac ya estaba ciego y viejo, llegó el momento de bendecir al primogénito. Rebeca urdió un plan para que Jacob se hiciera pasar por Esaú. Jacob, temeroso, aceptó. Se cubrió los brazos con piel de cabrito para parecer velludo como su hermano, y con comida en mano entró ante su padre. Isaac, dudando, lo olió, lo tocó, y finalmente le dio la bendición destinada al mayor. Que los pueblos te sirvan, que tus hermanos se postren ante ti. Así Jacob recibió la bendición patriarcal. Cuando Esaú descubrió el engaño, estalló en furia y juró matar a Jacob. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo, lo envió lejos a la tierra de su familia en Harán, donde vivía su tío Labán. Antes de irse, Isaac bendijo de nuevo a Jacob, esta vez de forma consciente, y le pidió que no tomara esposa cananea, sino que buscara entre su parentela. En su camino hacia Harán, Jacob acampó en un lugar y usó una piedra como almohada. Esa noche tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre. Vio una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo tocaba el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, y en lo alto estaba el Señor. Dios le habló y le confirmó la promesa hecha a Abraham. Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jacob despertó con temor y asombro. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, y prometió que si Dios lo protegía y lo traía de vuelta en paz, él sería su Dios. Cuando Jacob llegó a Harán, encontró a su prima Raquel junto a un pozo, cuidando las ovejas de su padre Labán. Fue amor a primera vista. Jacob se ofreció a trabajar 7 años por ella, y Labán aceptó. Pero en la noche de la boda, Labán lo engañó.
En lugar de Raquel, le dio a su hija mayor, Lía. Jacob, al descubrirlo, confrontó a Labán, quien le dijo que en su cultura no era costumbre casar a la menor antes que la mayor. Entonces Jacob trabajó otros 7 años por Raquel. Jacob tuvo hijos con Lía, Raquel, y también con las siervas de ambas, Silpa y Bilha. Así nacieron los 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Pero el corazón de Jacob siempre amó más a Raquel y a su hijo José. Durante 20 años Jacob sirvió a Labán. Fue astuto y próspero. Acumuló riquezas y rebaños, pero su corazón ansiaba regresar a la tierra de sus padres. Un día, mientras Labán estaba lejos, Jacob reunió a su familia y huyó. Labán lo alcanzó, pero Dios le habló en sueños y le advirtió que no le hiciera daño. Al encontrarse, Labán y Jacob hicieron un pacto de paz y se despidieron. Cuando Jacob se acercaba a Canaán, temía encontrarse con Esaú. Recordaba su juramento de venganza, envió mensajeros con regalos esperando calmar su ira. Pero cuando supo que Esaú venía hacia él con 400 hombres, se llenó de temor. Dividió su campamento en grupos. Por si uno era atacado, el otro pudiera huir. Oró con fervor, recordando la promesa divina. Esa noche, solo al otro lado del río Yabok, Jacob tuvo un encuentro misterioso. Un hombre luchó con él hasta el amanecer. No pudo vencerlo, y al ver que no lo dominaba, tocó su cadera y la dislocó. Jacob se aferró a él y dijo: «No te soltaré hasta que me bendigas». Entonces el hombre le preguntó su nombre. Jacob respondió, y el hombre dijo: «No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Cuando amaneció, Jacob cojeaba, pero tenía un nuevo nombre, un nuevo destino, y una fe más firme que nunca. Con el primer rayo de sol, Jacob se puso en pie. Aunque cojeaba a causa del golpe en la cadera, su espíritu había sido renovado. Ya no era el mismo hombre temeroso y astuto. Ahora llevaba el nombre de Israel, el que lucha con Dios. Aquella noche marcó el nacimiento espiritual de un patriarca. Cuando por fin se acercó a su hermano, Jacob se postró 7 veces en señal de humildad. Contra todo pronóstico, Esaú no lo atacó. Al contrario, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó, y juntos lloraron. Fue un momento de reconciliación, de perdón, de redención entre los hijos de Isaac. Jacob insistió en darle presentes a su hermano como muestra de paz, y aunque Esaú inicialmente se negó, terminó aceptando. Luego, cada uno siguió su camino. Esaú volvió a Seir, y Jacob viajó a Siquem, donde compró un terreno y levantó un altar al Señor, llamándolo El Elohe Israel. Pero no todos serían momentos de paz. En Siquem, su hija Dina fue deshonrada por Siquem, hijo de Amor, el príncipe del lugar. Los hijos de Jacob, especialmente Simeón y Leví, idearon una venganza sangrienta. Fingieron aceptar el casamiento de su hermana con Siquem a cambio de que todos los varones se circuncidaran. Cuando estos estaban adoloridos, Simeón y Leví entraron y mataron a todos los hombres. Jacob, horrorizado, reprendió a sus hijos por atraer el peligro sobre toda su familia. Dios entonces le habló de nuevo a Jacob y le dijo que subiera a Betel, el lugar donde había soñado la escalera celestial. Allí debía levantar un altar
y renovar su pacto. Jacob obedeció. Antes de partir, ordenó a su familia destruir los ídolos extranjeros y purificarse. Al llegar a Betel, edificó el altar y Dios se le apareció de nuevo, confirmando que su nombre sería Israel y reiterando la promesa. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. En Betel, Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada bajo un árbol, llamado Alon Bakut, el roble del llanto. Desde allí Jacob partió hacia Efrata, pero el viaje trajo un dolor profundo. Raquel, su amada esposa, estaba encinta y dio a luz con gran dificultad. En medio del parto, ella murió. Pero antes de expirar, llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Jacob, sin embargo, lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Raquel fue sepultada en el camino a Belén, y sobre su tumba Jacob levantó una columna que permaneció allí por generaciones. Tras la muerte de Raquel, Jacob continuó su viaje. En aquel tiempo, Rubén, su primogénito, cometió un acto de gran deshonra al acostarse con Bilha, la concubina de su padre. Aunque la Escritura no relata una reacción inmediata de Jacob, este hecho no sería olvidado y marcaría el destino de Rubén en el futuro. Finalmente, Jacob llegó a Hebrón, donde vivía su anciano padre Isaac. Poco después, Isaac murió a la edad de 180 años y fue sepultado por sus dos hijos, Esaú y Jacob, juntos una vez más. Los años pasaron, y entre los hijos de Jacob uno comenzó a destacarse, José, el hijo de Raquel. Jacob lo amaba más que a sus otros hijos, y eso despertó celos y envidia entre sus hermanos. Le hizo una túnica de colores, símbolo de su preferencia. José también tuvo sueños proféticos en los que sus hermanos se inclinaban ante él, y no dudó en contarlos, lo que alimentó aún más el resentimiento. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastoreaban lejos. Al verlo venir, tramaron matarlo, pero Rubén intercedió para salvarlo. Finalmente lo arrojaron a una cisterna vacía y luego lo vendieron a unos ismaelitas como esclavo rumbo a Egipto. Para ocultar su crimen, mancharon su túnica con sangre de cabra y la llevaron a su padre. Jacob, al verla, rompió sus vestidos y lloró inconsolablemente, convencido de que una fiera había devorado a su hijo amado. Años después, una gran hambre azotó la tierra. Jacob, al escuchar que en Egipto había alimento, envió a sus hijos, excepto a Benjamín, a comprar grano. Sin saberlo, allí se encontrarían con José, quien ahora era gobernador de toda la nación. José los reconoció, pero ellos no lo identificaron. Tras probar su sinceridad y ponerlos a prueba, exigió que trajeran a Benjamín. Jacob, al principio, se resistió con dolor, temiendo perder también al último hijo de Raquel. Pero finalmente cedió, confiando en Dios y diciendo, «Si he de perder a mis hijos, que los pierda». Cuando José vio a Benjamín, no pudo contener las lágrimas. Después de varias pruebas, finalmente reveló su identidad a sus hermanos con un llanto tan fuerte que llegó hasta el palacio del faraón. Les dijo, «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Pero no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar vida». José envió carros para traer a su padre Jacob a Egipto. Al oír la noticia, Jacob apenas lo creyó.
pero al ver los carros, su espíritu revivió. Dijo: «Basta, José mi hijo vive, iré y lo veré antes de morir». Jacob emprendió su viaje a Egipto, no sin antes buscar la guía de Dios. Al llegar a Beerseba, ofreció sacrificios, y esa noche el Señor se le apareció en una visión. Le dijo: «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo y también te haré volver». Estas palabras reconfortaron su corazón, y con esperanza partió hacia el reencuentro con su hijo perdido. El viaje fue largo y cargado de emociones. Jacob llevaba consigo a toda su familia, hijos, nietos, siervos, ganado y bienes. Eran 70 almas, la simiente de la futura nación de Israel. Cuando estaban cerca de Gosén, José preparó su carro y fue al encuentro de su padre. Al verlo, Jacob se abrazó a su hijo y lloró largamente sobre su cuello. Y dijo: «Ahora puedo morir, después de haber visto tu rostro y saber que aún vives». José llevó a 5 de sus hermanos ante el faraón, quien les permitió habitar en la tierra de Gosén, la región más fértil de Egipto. Luego Jacob fue presentado al faraón. Era un anciano de espíritu sabio, y cuando el faraón le preguntó su edad, respondió: «Los días de los años de mi vida son 130, pocos y malos han sido, y no han llegado a los días de mis padres». Y entonces Jacob bendijo al faraón como quien porta una autoridad espiritual superior. Durante los años de hambre, Egipto prosperó gracias a la administración de José. Jacob y su familia vivieron en Gosén, multiplicándose y siendo bendecidos por Dios. Jacob vivió 17 años en Egipto, alcanzando la edad de 147 años. Cuando sintió que su hora se acercaba, Jacob pidió a José que jurara no sepultarlo en Egipto. Le rogó que lo llevara a descansar junto a sus padres, en la cueva de Macpela, en Hebrón, la tumba de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, y donde él mismo había sepultado a Lía. José juró cumplir su deseo. Antes de morir, Jacob quiso bendecir a los hijos de José, Manasés y Efraín. Cuando José los presentó, puso a Manasés, el primogénito, a la derecha de Jacob, y a Efraín a la izquierda. Pero Jacob, guiado por el Espíritu de Dios, cruzó sus manos y puso la derecha sobre Efraín. José intentó corregirlo, pero Jacob le dijo: «Lo sé, hijo mío, lo sé. Manasés también será un pueblo, pero su hermano menor será mayor». Así bendijo a Efraín como cabeza de una tribu poderosa. Luego Jacob llamó a todos sus hijos para darles palabras proféticas sobre su futuro. A Rubén, el primogénito, le dijo que no sería el primero en dignidad, porque había subido al lecho de su padre. A Simeón y Leví les habló de su violencia en Siquem. A Judá le otorgó una profecía gloriosa. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, anticipando la venida del Mesías a través de su linaje. Cada hijo recibió palabras distintas. Zabulón sería puerto de naves, Isaacar fuerte como asno. Dan juzgaría a su pueblo. Gad sería un guerrero. Aser disfrutaría de abundancia. Neftalí sería libre como siervo. José sería rama fructífera bendecida por Dios, y Benjamín como lobo que devora la presa. Con estas bendiciones, Jacob selló el destino profético de las 12 tribus de Israel. Cuando terminó de hablar, reunió sus pies en la cama,
exhaló su último aliento y fue reunido con sus antepasados. José lloró sobre su padre, lo abrazó y ordenó que fuera embalsamado, según la costumbre egipcia. Se decretaron 70 días de luto en todo Egipto. Después del luto, José pidió permiso al faraón para cumplir el deseo de su padre. Una gran procesión partió hacia Canaán. Carros, jinetes, hermanos, oficiales egipcios. Fue un duelo majestuoso. Enterraron a Jacob en la cueva de Macpela junto a sus padres. Así terminó la vida de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, el hombre que luchó con Dios y fue llamado Israel. Pero incluso después de su muerte, las lecciones de su vida continuarían influyendo a las generaciones. Jacob fue el vínculo entre las promesas de Abraham y la realización de una nación. Su historia es la historia del pueblo de Israel, marcada por luchas, engaños, fe, redención y una profunda relación con Dios. Tras la muerte de Jacob, el ambiente entre los hermanos de José cambió. Ahora que el padre ya no estaba, temían que José tomara venganza por lo que le habían hecho en el pasado. Se reunieron, enviaron un mensaje a José diciendo que, antes de morir, su padre había pedido que los perdonara. Luego ellos mismos se postraron ante él diciendo: «Aquí estamos por siervos tuyos». Pero José, conmovido hasta las lágrimas, les respondió con palabras que reflejaban el perdón divino: «No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho pueblo». Así José reafirmó que el plan de Dios había transformado el mal en bendición. Los consoló y prometió cuidar de ellos y de sus hijos. La familia de Jacob permaneció en Egipto y con el paso del tiempo se multiplicaron grandemente. Jacob, en vida, había sembrado fe, obediencia y dependencia en las promesas del Altísimo. Fue un hombre imperfecto, sí, pero profundamente transformado por los encuentros con Dios. De ser un usurpador de bendiciones, pasó a ser el padre de un pueblo bendecido por el mismo Creador. El nombre Israel no solo identificó a Jacob, sino a toda su descendencia. A través de sus hijos se formarían las 12 tribus que cruzarían el Mar Rojo, recibirían la ley en el Sinaí, conquistarían la tierra prometida y darían origen al linaje del Mesías. Cada paso de Jacob en su peregrinar estaba cargado de significado eterno. Recordemos cómo el carácter de Jacob se fue moldeando. En su juventud actuó con astucia y engaño, pero Dios lo encontró en Betel, lo acompañó en el exilio, lo bendijo en Peniel, lo protegió en Canaán y lo consoló en Egipto. A través del dolor, la pérdida y la restauración, Jacob aprendió a depender no de su inteligencia, sino de la fidelidad del Señor. Uno de los momentos más profundos de su vida fue cuando recibió el nuevo nombre, Israel. No fue simplemente un cambio de identidad, sino una declaración espiritual. Ya no sería el que toma con engaños, sino el que prevalece con Dios. Fue un giro divino que marcó su destino y el de su descendencia para siempre. Su historia es también un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces, como Jacob, huimos de nuestros errores o tratamos de manipular el destino? ¿Cuántas veces, en medio de la noche, luchamos con Dios, buscando respuestas, consuelo
Dirección. Jacob nos enseña que incluso en la lucha hay redención, que el quebranto es parte de la transformación, que Dios no desecha a quienes fallan, sino que los transforma en instrumentos de propósito eterno. Al final de sus días, Jacob pudo mirar atrás y ver la fidelidad de Dios en cada etapa. No todos sus hijos fueron perfectos, no todos sus caminos fueron rectos, pero el pacto de Dios permaneció firme. Y esa es la verdadera grandeza de su historia. No la perfección del hombre, sino la gracia del Dios que cumple lo que promete. Hoy, cada vez que hablamos de Israel, recordamos a Jacob. Su nombre vive en cada página de la Biblia, en cada tribu, en cada profeta, en cada promesa. De su linaje vendría el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, la bendición prometida a Abraham y confirmada a Isaac y Jacob. La historia de Jacob es una invitación a confiar, a creer que aun cuando el camino parece torcido, Dios está obrando algo mayor, que los errores no son el final si nos rendimos al Señor, que las promesas de Dios son más fuertes que nuestras debilidades. Así concluye la vida de un patriarca, pero comienza el legado de una nación eterna. Jacob, el hombre que luchó con Dios, se convirtió en Israel, el pueblo que camina con Él hasta el fin de los tiempos. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito una vez más a suscribirte y compartir este video. Así más personas podrán conocer las maravillas que Dios hizo y sigue haciendo con aquellos que confían en Él. Nos vemos en la próxima historia bíblica. Shalom.